La historia de John Dillinger es severa. El man era un loco y pues en esos tiempos la ley tampoco era tan estricta como hoy. Lo acusaron de robar 24 bancos, 4 estaciones de policía y matar a un policía. Dillinger robaba usando el método de Herman Lam y el man decía que robar llevaba la misma planificación de una operación militar y fue el pionero en usar términos como encajonar, crear rutas de escape, todo ese tema. El tal Herman Lam hizo docenas de robos al final de la Primera Guerra Mundial, pero al final, después de un atraco fallido en Seattle, Illinois, se suicidó al verse atrapado. La verdad es que el man no se llamaba Johnny, como muchos lo conocen, se llamaba John, y el pelado desde muy joven siempre fue un problema. Nació el 22 de junio de 1903 en Indianápolis, Indiana, y era el menor de los 2 hijos de John Wilson Dillinger, quien murió en 1943, y su madre Mary Ellen Lancaster, quien murió en 1907. Los padres de Dillinger se habían casado el 23 de agosto de 1887. El papá era un tendero y Johnny decía que era de mano dura. La hermana mayor de Dillinger, Audrey, nació en 1889 y la mamá murió en 1907, antes del 4º cumpleaños de Dillinger. La hermana se casó ese mismo año, hizo una familia y tuvo 7 hijos con Emmett Hancock. Ella cuidó de su hermano Johnny hasta que su papá se volvió a casar en 1912 con Elizabeth Fields, con la que tuvo otros 3 hijos. Johnny estaba resentido ya que no se llevaba muy bien con su madrastra. Cuando adolescente, Johnny comenzó a sacar las garras y con frecuencia se metía en problemas, comenzó a abusar de los pequeños y a cometer hurtos. Dejó la escuela para trabajar en un taller mecánico de Indianápolis. El papá de Johnny, pensando que el caramelito se le iba a dañar en la ciudad, se lo llevó con él y la familia a vivir en Morrisville, Indiana, una zona más rural. Pero el pelado no cambió y al contrario, fue arrestado en 1922 por robo de auto, y aquí el papá de Dillinger se rayó con él y la relación se dañó. En 1923 se alistó en la Marina de los Estados Unidos un tiempo, donde fue suboficial de 3ª clase, reparador de maquinaria asignado a bordo del USS Utah, pero desertó meses después cuando el barco atracó en Boston. Luego fue dado de baja sin honores. En 1924 volvió a Morrisville, conoció a Betty Lethell Hobius y se casaron el 12 de abril de 1924. Quiso establecerse pero no encontró trabajo y volvió a robar, con Ned Singleton, un ex convicto. Planeó el robo de una tienda de abarrotes por $50. En el robo, Dillinger le dio con un perno envuelto en un paño a alguien en la cabeza y se le disparó un arma pero no alcanzó a nadie. También fueron vistos y reconocidos por un ministro que los denunció a la policía. Los arrestaron al día siguiente y Singleton se declaró inocente, pero luego de que el papá de Dillinger hablara con el fiscal del condado de Morgan, Omar O'Harrow, el papá de Dillinger resultó convenciéndolo de que se declarara culpable y no contratara un abogado defensor. Pues bueno, fue declarado culpable de asalto y agresión con intención de robar y conspiración para cometer un delito grave, y pensó que la charla de su papá y el fiscal mostrarían indulgencia, pero le metieron entre 10 y 20 años de prisión. De camino a Morrisville para testificar contra Singleton, Johnny escapó pero lo cogieron otra vez unos minutos después. Singleton fue condenado de 12 a 14 años de prisión, pero murió el 2 de septiembre de 1937. Encarcelado y al sentirse traicionado con la sentencia, decía que se volvería el bastardo más malo que hayan visto. Allí le diagnosticaron gonorrea y también hizo amigos criminales como Harry Pitt Pierpont, Charles Mackley, Russell Clark y Homer Van Meter, quien fue el que le enseñó mucho a Dillinger. Aquí Johnny estudió el sistema de robo de Herman Lam, el que usó durante toda su carrera. El papá de Dillinger hizo una campaña para liberarlo y recogió 188 firmas. Así fue que el 10 de mayo de 1933, 9 años y medio después, fue puesto en libertad condicional y casi de inmediato robó su primer banco robando $10,000 del New Carlisle National Bank, y el 14 de agosto un banco en Bluffton, Ohio. La policía de Dayton lo arrestó el 22 de septiembre y lo metieron en la cárcel del condado de Lima, Ohio, en espera de juicio. Al revisar a Dillinger,
la policía le encontró un papel que parecía algún plan de fuga, pero Johnny negó saber cualquier cosa. 4 días, Pete Pierpont, Russell Clark y otras 6 personas, la mayoría trabajadores en la lavandería de la cárcel, escaparon con armas de contrabando ingresadas por amigos de Johnny. El 12 de octubre, 3 de los presos fugados y una persona en libertad condicional de la misma cárcel se presentaron donde estaba encerrado Dillinger. Le dijeron al sheriff que regresarían a Dillinger a Indianápolis por violar la libertad condicional, pero el sheriff pidió mostrar las credenciales y cuando las pidió, uno de los hombres le disparó al sheriff y lo dejó muriendo mientras escapaban. Aunque ninguno de los hombres había violado una ley federal, se pidió ayuda al FBI para identificar a los involucrados, los cuales fueron Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Mackley y Harry Copeland. Sus tarjetas de huellas dactilares estaban marcadas con etiquetas rojas, lo que significaba que los buscaban. Mientras tanto, Dillinger hizo varios robos a bancos. También saquearon los arsenales de la policía de Auburn, robando varias ametralladoras, rifles, revólveres, cierta cantidad de municiones y chalecos antibalas. Y el 14 de diciembre, John Hamilton, pandillero de Dillinger, mató a un detective de la policía en Chicago. Y un mes después, la pandilla también mató a un oficial de policía durante el robo del First National Bank of East Chicago. Luego echaron para Florida y luego para Tucson, Arizona. Allí, el 23 de enero de 1934, hubo un incendio en el hotel donde Clark y Mackley se escondían con nombres falsos. Un bombero los reconoció, llamó a la policía y los arrestaron así como a Dillinger y Pierpont. Incautaron 3 ametralladoras Thompson, 2 rifles Winchester montados como ametralladoras, 5 chalecos antibalas y más de $25,000 en efectivo, parte del robo de East Chicago. Dillinger fue secuestrado en la cárcel del condado de Crown Point, Indiana, en espera del juicio por el asesinato del oficial de policía de East Chicago. La ley se ufanaba del cuento de que esa cárcel era prueba de fugas, pero el 3 de marzo de 1934, Dillinger amenazó a los guardas con una pistola que varios dicen que era falsa para tomar 2 ametralladoras, encerrar a los guardias y escapar con otros reclusos. Fue entonces cuando Dillinger cometió el error que le costaría la vida. Cogió el carro del sheriff y cruzó la línea Indiana-Illinois en dirección a Chicago. Al hacer eso, violó la ley nacional de robo de vehículos motorizados, lo que convertiría en delito federal el transporte de un vehículo motorizado robado a través de una frontera estatal. Después de esto, el FBI se involucró activamente en la búsqueda nacional de Dillinger. Mientras tanto, Pierpont, Mackley y Clark eran condenados por el asesinato del sheriff de Lima. Pierpont y Mackley fueron condenados a muerte y Clark a cadena perpetua. Pero en un intento de fuga, Mackley murió y Pierpont resultó herido. Entonces esperaron un mes a que Pierpont se recuperara para poder ejecutarlo. En Chicago, Dillinger se reunió con su novia, Evelyn Frechet. Se fueron para San Paul, donde Dillinger se asoció con Homer Van Meter, Babyface Nelson, Eddie Green y Tommy Carroll, entre otros. El negocio prosperó mientras robaban grandes cantidades a los bancos. Pero el 30 de marzo de 1934, un agente habló con el gerente del Lincoln Court Apartments, Steve Paul, que denunció a 2 inquilinos sospechosos, el señor y la señora Hellman, que actuaban nerviosos y se negaron a admitirlo al cuidador de los apartamentos. El FBI comenzó a vigilar a los Hellman. Al día siguiente, un agente y un policía llamaron a la puerta del apartamento. Evelyn abrió la puerta y al ver que era un policía la cerró de golpe. Entonces los agentes llamaron y pidieron refuerzos. Mientras los agentes esperaban, vieron entrar a un hombre cerca al pasillo de los Hellman. Era Homer Van Meter, y cuando los agentes abordaron a Homer, él disparó contra ellos y huyó obligando a un camionero a llevarlo al apartamento de Eddie Green. De repente la puerta de los Hellman se abrió y comenzó a olear plomo por todo el pasillo. Ahí Johnny y su novia se escaparon y se fueron también para el apartamento de Eddie Green, donde trataron a Johnny por un disparo que le metieron cuando escaparon. En Lincoln Court Apartments dejaron una ametralladora Thompson sin culata, 2 rifles automáticos, un Colt calibre 38 con cargadores de 20 tiros y 2 chalecos antibalas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, otros agentes pillaron otro escondite de Eddie Green y Bessie Skinner, que habían estado viviendo como el señor y la señora Stevens. Y el 3 de abril, cuando se encontró a Eddie,
Él intentó sacar su arma, pero le dispararon primero. Murió 8 días después en el hospital. Dillinger y Evelyn Frechet se volaron para Murrysville, Indiana, donde se quedaron con el papá de Dillinger y el medio hermano hasta que sanó la herida. Luego Evelyn fue para Chicago a visitar a un amigo y la agarró el FBI y la llevaron para San Paulo. Le dieron 2 años de cárcel y la multaron por $1000 por el cargo de albergar a un fugitivo. Bessie Skinner, la novia del recién asesinado Eddie Green, recibió 15 meses por el mismo cargo. Mientras Dillinger y Van Meter robaban armas y chalecos antibalas en una estación de policías en Varsovia, Indiana, Dillinger se quedó un tiempo en el Upper Michigan y partió poco antes de que llegaran unos agentes del FBI enviados allí en avión. Luego el FBI recibió un aviso de que había mucha gente en el lugar de veraneo de Little Bohemia Lodge, a unas 50 millas al norte de Rhineland, Wisconsin, y que había uno que sonaba como Dillinger y otro como Babyface Nelson. Entonces un grupo del FBI arrancó para Little Bohemia. 2 de los carros alquilados se vararon en el camino. Casi a 2 millas del resort, los agentes apagaron todo, se metieron en la oscuridad y los perros empezaron a ladrar. Se dispersaron para meterse al lugar, pero los disparos comenzaron a llover desde el techo. Los agentes se escondieron y uno buscó un teléfono para dar indicaciones al resto del equipo. Mientras el agente llamaba, un operador interrumpió para decir que había problemas a unas 2 millas en otra cabaña. Entonces el agente especial del FBI W. Carter Baum y un policía fueron allí y encontraron un carro que reconocieron era de un residente de por ahí. Y pues bueno, dentro de este otro carro, Babyface Nelson retenía a 3 residentes a punta de pistola. Se volvió, les apuntó a los agentes y les dijo que salieran. Pero no esperó a que salieran y los prendió a pistola. Mataron a Baum y los otros quedaron heridos. Nelson se metió al Ford que habían manejado y escapó. Mientras en el Little Bohemia cesaba el tiroteo y los agentes solo encontraban a 3 mujeres asustadas y a Dillinger y los otros por ningún lado. En Washington, el director del FBI, J. Edgar Hoover, asignó al agente especial Samuel A. Cowley para que dirigiera los esfuerzos de investigación contra Dillinger. Cowley se estableció en Chicago, donde él y Melvin Purvis, el agente especial a cargo de la oficina de Chicago, planearon su estrategia. Un escuadrón de policías de Cowley trabajó con policías de East Chicago, y a última hora del sábado 21 de julio de 1934, la señora de un burdel en Gary, Indiana, buscó a uno de los policías con información. La mujer se hacía llamar Anna Sachs, aunque su nombre real era Ana Cumpanas, y había llegado a Estados Unidos desde su Rumania natal en 1914. Y debido a la naturaleza de su profesión, Ana era indeseable para el Servicio de Inmigración y Naturalización y la iban a deportar. Y ella estaba dispuesta a vender información de Dillinger al FBI por dinero en efectivo y su ayuda para que no la deportaran. En una reunión con Ana, Cowley y Purvis se mostraban cautelosos. Le prometieron la recompensa solo si la información conducía a la captura de Johnny, pero con la deportación solo podían llamar la atención del Departamento de Trabajo, que en esos momentos manejaban lo de la deportación. Ana estaba conforme con el trato y les dijo que una novia suya, Polly Hamilton, había visitado su establecimiento con Dillinger. Dijo que lo reconoció porque lo había visto en el periódico. Ana les dijo a los agentes que ella, su novia y Dillinger irían los 3 al cine la noche siguiente, bien sea al Biograph o al Marlboro Theatres, que les avisaría cuando eligieran el teatro y que llevaría un vestido naranja para identificarla. El domingo 22 de julio, Cowley ordenó a todos los agentes de la oficina de Chicago que estuvieran listos para tareas urgentes. Ana llamó esa noche, pero dijo que no estaban seguros de a qué teatro irían, así que los agentes cubrieron los 2. A las 8:30 de la noche entraron al teatro Biograph a ver Manhattan Melodrama. Purvis llamó a Cowley para que mandara a los del Marlboro al Biograph. Se les dijo que esperaran a que saliera y no arriesgaran un tiroteo entre tanta gente. Y a las 10:30 de la noche salió Dillinger con sus 2 acompañantes mientras pasaban por donde estaba parado Purvis. Purvis prendió un cigarro como señal para que los otros hombres se acercaran. Dillinger se las pilló y sacó la pistola de su bolsillo mientras corría a un callejón. 3 agentes hicieron 5 disparos, uno de los cuales alcanzó a Dillinger, que lo mandó boca abajo contra el pavimento.
A las 10:30 de la noche del 22 de julio de 1934, John Dillinger fue declarado muerto en una pequeña habitación del Hospital Alexian Brothers. Y dime, ¿qué opinas acerca de la historia de este hombre? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.